El canal del Congreso presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Usigli y les doy la bienvenida a Cámara Alta. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, una buena legislación sobre plaguicidas debe permitir a la sociedad obtener los beneficios de su uso con los mínimos efectos nocivos para las poblaciones humanas y el ambiente. En nuestro país, sin embargo, se tiene registro de al menos 140 plaguicidas no permitidos o prohibidos en otros países que vulneran la salud de campesinos y consumidores. Por ello, este tema se ha venido debatiendo a fondo en la Cámara Alta y se espera que a fin de mes se emita una legislación definitiva. Si bien la población mundial se ha duplicado desde la década de 1950, las superficies de cultivo no pueden aumentar al mismo ritmo. La presión para proporcionar alimento a bajo costo y la degradación de los terrenos por su sobreexplotación es cada vez mayor, por lo que la agricultura intensiva depende en gran medida de insumos sintéticos como fertilizantes y plaguicidas. Muchas de estas sustancias químicas se dispersan en el aire y contaminan el suelo y el agua. Además, por su carga tóxica, tardan muchísimo tiempo en degradarse. Existen investigaciones sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana, los cuales van desde malformaciones, retraso en el desarrollo cognitivo, trastornos neurológicos e inmunológicos, hasta aumento en la incidencia de algunos tipos de cáncer. Por ello, en el Senado se discutió la propuesta de realizar modificaciones a la Ley General de Salud para regular los plaguicidas altamente peligrosos que afectan la salud de la población. Los legisladores consideraron que si bien es verdad que la prohibición del uso de plaguicidas y herbicidas puede generar una afectación económica a los productores agroalimentarios, lo cierto es que esa afectación es muy inferior a lo que implica la atención médica de las enfermedades que provoca. Va a ser muy difícil que todos los sectores en un tema tan importante se pongan de acuerdo. Mientras eso pasa, allá afuera, hay miles de mexicanas y mexicanos que producto de una mala alimentación, como un estudio que entregó el CONACYT, donde se demuestra que la tortilla comercial que se produce en este país con harinas controladas por monopolios está contaminada con glifosato. Además, se habló de la existencia de presiones por parte de cabilderos de grandes empresas internacionales que buscan a los legisladores para frenar esta reforma. Sin embargo, la mayoría de los senadores están convencidos de la necesidad de poner freno al uso de estas sustancias. Nos hemos enterado y es claro que hay un intenso cabildeo de los intereses privados que intentan influir para obstaculizar cualquier proyecto que afecte sus intereses. Asimismo, los legisladores argumentaron que más que prohibir en forma absoluta el uso de plaguicidas, es urgente que exista una regulación que establezca cuáles son las dosis peligrosas, por lo que es necesario contar con información técnica de expertos y la opinión de las Secretarías de Agricultura, de Salud y de Gobernación. Todos estamos a favor de los bioinsumos, pero ¿cómo va a ser esta transición gradual y cuál es el impacto económico que tendría sobre los productores? Porque no por estar protegiendo un bien generemos otro mayor. Aquí lo importante es tomar en cuenta datos duros, tomar en cuenta análisis técnicos y que lo conozcamos antes de tomar una decisión. Los integrantes de las comisiones de salud y de estudios legislativos segunda se comprometieron a realizar un parlamento abierto antes del 31 de octubre, donde se analizarán todas las opiniones que giran en torno a este tema. En la actualidad, millones de personas sufren de hambre todos los días. Por ello, uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es Hambre Cero, el cual busca la erradicación de esta crisis global para el 2030. Una de las organizaciones que trabaja contra la inseguridad alimentaria, el hambre y todas las formas de malnutrición es la FAO, Organización de las Naciones Unidas especializada en los problemas mundiales del sector agrícola y el abastecimiento de alimentos.
Los antecedentes de esta organización se ubican en la Conferencia sobre Agricultura y Alimentación, celebrada en Hot Springs, Virginia, encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en mayo de 1943. En dicha conferencia se resolvió el establecimiento de una organización con carácter permanente en el sector de la agricultura y la alimentación. Así, el 16 de octubre de 1945, con la participación de los representantes de 44 gobiernos, se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. México fue uno de los 44 gobiernos que participaron y promovieron la creación de dicha organización junto con países como Brasil, Reino Unido, Francia, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Durante los primeros 10 años de existencia, la FAO trabajó con distintos gobiernos para afrontar los asuntos urgentes relacionados con el hambre y la malnutrición en el mundo. Posteriormente, la organización se enfocó en cuestiones a largo plazo en la lucha contra el hambre. Con el transcurso de los años, los problemas alimentarios de las zonas más pobres y pobladas del planeta dieron pocas muestras de mejora, y por este motivo, se amplió la convicción de que para eliminar con éxito el hambre era necesario un esfuerzo conjunto por parte de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, ONG y los ciudadanos. Por ello, México y la FAO firmaron el 24 de octubre de 1977 un acuerdo para el establecimiento de la representación de la FAO en territorio mexicano. La FAO ha desarrollado un gran número de acciones de cooperación técnica en México en favor del desarrollo rural y agroalimentario del país. El programa Pueblos Mágicos de México fue creado en 2001 para complementar y diversificar la oferta turística del país. Los primeros pueblos mágicos fueron Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo, Real de 14 en San Luis Potosí y Mexcaltitán en Nayarit. La lista ha ido creciendo con el paso de los años, pero hoy en día el futuro de este programa es incierto. La categoría de Pueblo Mágico se otorga a una comunidad que ha logrado conservar su arquitectura original, tradiciones, historia y cultura. Dicho programa inició hace 21 años y uno de sus propósitos fue impulsar el turismo. Para ello, el gobierno de cada entidad recibía presupuesto para obras públicas y seguridad a cambio de mantenerlos en condiciones idóneas. Necesitamos que los 132 pueblos mágicos de México tengan este apoyo. ¿Nuevo León puede ser referente? Sí, porque nuestro estado nos apoya, el gobierno del estado nos apoya. Sin embargo, hay 129 pueblos mágicos más que no reciben este apoyo, que no tienen el apoyo de sus estados y que tampoco tienen el apoyo de la federación. Por esta razón, el Senado solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que asigne recursos suficientes para crear un programa de promoción y conservación de los pueblos mágicos. Necesitamos recursos para los pueblos mágicos, que en la propuesta que mandara a la Cámara de Diputados estuviera contemplado pues un programa como el Proder Mágico, o que le pusieran el nombre que fuese, pero que llegara el recurso para que los municipios con esta denominación, tuvieran más recursos, porque tienen más obligaciones, pero no tienen más recursos.
Entre el 2001 y el 2018 se asignó un presupuesto de 5.795 millones de pesos a los pueblos mágicos. El 99% se destinó a infraestructura y servicios, rehabilitación o creación de sitios de interés turístico y equipamiento, y solo el 1% a innovación, capacitación y calidad. Esto ha traído como consecuencia que algunos sitios salgan del programa y se traduzca en un círculo sin salida por la carencia de recursos. La realidad es que todas estas iniciativas, nombramientos, pueblos mágicos, barrios mágicos, son increíbles, pero si no tenemos presupuesto para llevar infraestructura a estos pueblos, no podemos llevar turismo. El turismo es una de las cartas fuertes de la economía mexicana. Este año se espera que contribuya en un rango del 14.7% del Producto Interno Bruto. La oferta cultural y natural de poco más de 187 sitios arqueológicos, 11.000 kilómetros de litorales, 34 sitios patrimonio de la humanidad, son razones suficientes para impulsar programas y proyectos que sostengan al sector y lo eleve hasta recuperar los niveles previos a la pandemia. Legislar sobre el uso medicinal, consumo personal y comercialización del cannabis es uno de los pendientes de la actual 65ª legislatura. El reto consiste en superar el modelo prohibicionista para dar paso a un consumo ordenado sin que ello implique riesgos a la salud. Para ello, la Cámara Alta ha analizado lo que han hecho distintos países. Del modelo uruguayo, por ejemplo, se destaca el enfoque en 3 ejes: seguridad, salud pública y derechos humanos, con lo cual se logró regular en una misma ley el uso adulto, el industrial y el medicinal. En el caso de Canadá sobresale la publicación del Acta de Cannabis de 2018, la cual estipula que la edad mínima para los consumidores es de 18 años y se pueden poseer hasta 30 gramos en espacios públicos. Las personas pueden cultivar hasta 4 plantas. Asimismo, el cannabis para usos médicos se autoriza por la instancia denominada Health Practitioner. En Estados Unidos, el debate de regulación del cannabis medicinal ha sido casi superado, pero el uso adulto continúa frente a las dinámicas de opresión y de vulneración de derechos. La disparidad con la cual se ha regularizado el uso medicinal y adulto del cannabis en las diferentes entidades de la Unión Americana se puede apreciar en este mapa, en el cual aún se observan estados prohibicionistas al centro del país. La gran mayoría de estados reportan distintos grados de tolerancia al uso medicinal y destaca que la mayor parte de la costa oeste se mantiene abierta al uso medicinal y adulto. Por último, el caso de los Países Bajos representa un referente de la política de tolerancia que parte del año 1976, cuando un estudio concluyó que el cannabis generaba menos riesgos que otras sustancias como anfetaminas, cocaína y heroína. Esta investigación llevó a la reforma de la ley del opio y a la profesionalización del mercado en la década de los años 80, pasando de la venta convencional entre dealers al surgimiento de los coffee shops o puntos fijos de venta de marihuana que alcanzaron su auge en los 90s. Esto no significa que en todos los municipios de los Países Bajos se tolere los coffee shops. Al contrario, el 70% de estos los rechazan. Como dato curioso o concluyente del estudio, se señala que el promedio en el consumo de cannabis en los Países Bajos es menor que en otros países con regulaciones más represivas. 2 veces ha rendido protesta Rafael Espino de la Peña en la Cámara Alta de forma reciente. La primera el 12 de septiembre de 2019, cuando el Pleno lo ratificó como consejero independiente de Petróleos Mexicanos, y la segunda el 21 de septiembre de 2021, al asumir el cargo de senador suplente representando a su querido estado de Chihuahua. Con apenas un año de experiencia legislativa, el senador Espino ya es un referente de la bancada morenista, no solo por presidir la Comisión de Estudios Legislativos, sino también por ser uno de los abogados mejor preparados y de vasta experiencia en derecho fiscal, económico y corporativo, así como derecho de amparo y derecho comercial internacional. Y es que el senador Espino nunca ha sido un personaje de segunda fila, no. Fue, como estudiante, el mejor promedio de su generación y alumno destacado por sus actividades extraacadémicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Más tarde, cursó la maestría en Derecho Comparado en la Universidad George Washington y actualmente aspirante a doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca. Pero el currículum no lo es todo.
Antes que engancharse en diatribas, el chihuahuense ha usado la tribuna para esgrimir argumentos con ese acento franco muy del norte, como dicen por allá, muy echados por delante. Para intuir de dónde le viene ese carácter, basta con echar una mirada a sus orígenes. Su padre, Rafael Espino, fue un exitoso comerciante dentro de la rama farmacéutica, y su madre, Josefina de la Peña, educadora e importante pilar del modelo Montessori en Chihuahua. Es decir, proviene de un ambiente preparado, ordenado, donde cada miembro eligió sus ocupaciones libremente. El senador Espino siempre ha compartido la visión ideológica del proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó como abogado en su batalla legal contra el desafuero y contra los intentos de privatización del petróleo a raíz de la reforma energética, además de participar del proyecto del tabasqueño en sus 3 campañas presidenciales, desde hace más de 20 años. Rasgo que lo convierte en un legislador de esa izquierda tan particular que tiñe en su mayoría a la Cámara Alta del tono entre marrón y granate del Movimiento de Regeneración Nacional. Senador Rafael Espino de la Peña. Se dice que la buena salud empieza en una boca sana, es decir, que existe una relación entre la salud oral y la salud general. El cuidado de la boca juega un rol importante en la atención primaria que más nos vale no desatender, pues no tener una buena salud oral afecta la habilidad de comer, hablar y de ser feliz. De esto también se ocupa la Cámara Alta. ¿Cada cuándo va usted al dentista o al odontólogo? Al dentista cada 6 meses. ¿Cada 6 meses? Cada 6 meses. Estricto. ¿Sabe usted de los riesgos de no tener una buena salud bucal? Pues perder los dientes, tener infecciones en la encía. Caries principalmente, y pues que se te empieza a dañar en general la dentadura. Dicen que acarrea problemas en todo el cuerpo. Debido a que nuestra boca es el punto de entrada al sistema digestivo y respiratorio, es de vital importancia mantener una buena higiene y salud dental. Así lo confirman los expertos. La salud bucodental se considera que es el bienestar en lo que es función fonética y estética de todos los órganos que integran propiamente la cavidad bucal, sí, y tejidos anexos a ella. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 9 de cada 10 mexicanos presentan caries o alguna enfermedad de las encías. Esto significa que gran parte de la población no cuenta con salud bucodental y podría padecer afecciones más graves por esta causa. Se puede padecer desde un problema de diabetes, de hipertensión, de sobrepeso, también afecta a pulmones. Las razones por las que una persona no da seguimiento a la salud de su boca son varias, entre ellas la económica y la carencia de una cultura de prevención. El gasto económico viene porque no se atendió debidamente y no se acudió debidamente cuando pudieran hacer medidas preventivas de vigilancia, ¿no? Yo diría que es cada 3 meses que hay una vigilancia. No asistir al especialista a tiempo, a la larga, sale más caro. Desde que estaba muy joven me di cuenta que compañeros de trabajo, gente, adultos especialmente, tienen muy mal aliento y dientes muy descuidados. Y eso era extremadamente desagradable para mí. Y cuando empecé yo a tener mis propios recursos, por mis propios recursos empecé a quitarme todas las amalgamas y todas las cosas que nos hacen mal hechas a veces. Precisamente sobre el costo de no contar con una política de salud pública bucodental que promueva la revisión periódica odontológica sin importar el régimen de seguridad social al que se pertenezca, la senadora Nubia Mayorga presentó una iniciativa. Esta propuesta no te habla más que exista la cartilla bucodental en la cual por lo menos tienes que hacerte 2 revisiones al año. Una cada semestre, sobre todo en nuestros niños chiquitos, que se puede detectar a tiempo el que después les tengan que quitar alguna pieza dental y que esto le va a costar más al sector salud, el tener que atenderlo. Entonces, cuando hay prevención y que México no está acostumbrado en el 90% de los mexicanos a que vaya con un dentista, porque prefieren para su manutención a revisarse los dientes. La cartilla dental con odontograma es un registro gráfico de los órganos dentarios con múltiples beneficios. En el odontograma podemos ubicar cada diente
y en la primera cita lo que anotamos es cómo viene el paciente, qué restauraciones tiene, cuántos dientes tiene, si tiene alguna lesión cariosa. Nosotros marcamos con distintos colores para que podamos saber cómo llegó el paciente, cómo va evolucionando su tratamiento y al finalizar qué restauraciones hicimos en este consultorio para poder darle seguimiento. Entre más registros tengamos sobre nuestra salud bucal, mayor la oportunidad de una vida sana. La cultura, según la UNESCO, es reconocida como detonante de desarrollo y como un elemento transformador de la sociedad. Sin embargo, expertos coinciden en que su potencial aún no se explota en su totalidad, y por ello, en algunos países la asignación de fondos a este rubro es limitado e infrautilizado. Desde su fundación, la UNESCO ha convocado a varias conferencias y reuniones para debatir sobre distintos conceptos fundamentales de la cultura. En este sentido, el pasado mes de septiembre, México fue sede, por segunda vez y después de 40 años, de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales Mondiacult 2022. Contó con 2.600 participantes de 150 países, 83 organizaciones no gubernamentales, 35 organizaciones intergubernamentales y 9 agencias de la ONU. Las sesiones temáticas giraron en torno a 4 preguntas. ¿Cómo renovar y reforzar las políticas culturales? ¿Qué lugar ocupa la cultura en el desarrollo sostenible? ¿Cómo responder a la crisis del patrimonio y la diversidad cultural? ¿Y qué futuro tiene la economía creativa? Como parte de los acuerdos del Mondiacult 2022, a los cuales debe estar atenta la Comisión de Cultura del Senado, se encuentra la declaratoria encaminada a crear un objetivo de desarrollo sostenible para la cultura y el reconocimiento, por primera vez, de la cultura como un bien público mundial. Muy agradecida por darnos la oportunidad de darles a conocer nuestras tradiciones. Es importante que todas las personas conozcan que venimos de unas raíces y que tenemos también muy arraigadas esas tradiciones que estamos viviendo en estos momentos. La verdad es un gran paso y qué bueno que el Senado está tomando en cuenta más que nada las costumbres y tradiciones y así poder impulsar la cultura en los muchachos más jóvenes. Ocupen su cabeza más en la danza, les importa todo lo del pueblo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, poco más del 15% de los mexicanos son personas indígenas y muchas de ellas migran de forma temporal o permanente a ciertas comunidades de la Unión Americana. Bajo este argumento, el senador Adolfo Gómez ha presentado una iniciativa para que los consulados cuenten con la presencia de representantes de los pueblos originarios y así lograr que el servicio exterior se consolide en materia de diversidad y pluralidad. Veamos de qué se trata. De acuerdo con la encuesta de población actual estadounidense, se estima que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano. De ellas, 12.3 millones son personas nacidas en México y 26.2 millones son mexicanos de segunda y tercera generación. Oaxaca es uno de los principales estados en materia de movilidad humana a nivel nacional. Actualmente se encuentra en las primeras posiciones de origen de migración y eso lo sabe muy bien el senador Adolfo Gómez, quien vivió en carne propia esta situación. El factor migrante no es por gusto. Mi pueblo, su pueblo, San Juan Mixtepec, es uno de los expulsores más fuertes de manos de obras, no nada más hacia los Estados Unidos. En los años 70, 80 y 90 era en el territorio nacional. Era una necesidad porque no había empleo en nuestros pueblos originarios. Generalizo en Oaxaca y tal vez en la mayoría de los estados del sur. Yo emigré a los 16 años. Crucé en Nogales, México, para entrar a Nogales, Sonora.
Caminé poquito, la primera vez fue en julio de 1992. De aquella primera experiencia el senador recuerda a detalle la aventura adolescente, pero en el fondo registra el sello humano de aquella comunidad que se abría paso muy a su modo. Incluso me acuerdo la marca de un carro que compramos, era un coche largo así, esos de motores grandes, esos que se viaja bonito, de la marca Thunderbird. Ese coche, en ese coche viajamos hasta Carolina del Norte. Y cuando llegué a Carolina del Norte, llegué en la comunidad mixteca que ya estaban de migrantes en esa zona. El destino trajo de vuelta a México al hoy senador por Oaxaca y fue también el destino quien lo puso en el camino de las leyes. Ahora desde esta tribuna ha expuesto sobre las necesidades y amenazas que vive la comunidad migrante y en este sentido propuso una iniciativa para establecer que la integración del Servicio Exterior Mexicano refleje la composición pluricultural de la nación mexicana, es decir, representación de los pueblos originarios en los consulados. Yo estoy presentando una iniciativa para que los cónsules estén a donde está la población gruesa, fuerte, muchos mexicanos, en los campos agrícolas, en las ciudades donde hay fábricas, y además que se reclute a personal de origen de pueblos originarios de México. Que se reclute un mixteco, un zapoteco, un triqui, un amusgo, un guave, un chontal, un mayo, todos, porque esos son los que realmente le dan forma, le dan sentido a la identidad. Orgulloso hablante y representante de la lengua mije, el senador Adolfo Gómez reclama de esta forma la atención a este México que resiste, el México que sostiene economías con su fuerza de trabajo y con su cultura. Esa visión cultural es la que va a hacer que otros Méxicos florezcan y se enriquezca más nuestra nación. Es así como llegamos al final de este programa. No me resta más que agradecer su atención y al mismo tiempo invitarlos para que nos acompañen en la próxima entrega de Cámara Alta. En caso de que deseen compartir con nosotros algún comentario o sugerencia, estamos abiertos y en comunicación permanente a través de los medios de contacto que en este momento aparecen en pantalla. En nombre de quienes formamos parte de esta revista informativa, me despido con un abrazo cordial, deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó